Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, donde hacemos todo tipo de personajes. Y bueno, vamos a realizar en esta ocasión la cabeza, los detalles del rostro, las orejitas, en fin. No es mucho porque no puedo subir videos muy largos, así es que de todas maneras nos vamos a ir lo más rápido posible. Ya grabé el pelo, así es que muy pronto les voy a seguir subiendo el video, no se preocupen. Como siempre quiero pedirles de favor que se suscriban al canal, den like y activen la campanita de notificaciones. Compartan con todo el mundo, con su familia, en sus grupos de tejedoras, en sus redes sociales. Compartan con todo el mundo para que todos aprendan a hacer cosas tan bonitas como las que aquí hacemos, y mándenme sus comentarios. Estoy muy feliz de recibirlos y de que es que me ayudan mucho para el mejoramiento del canal, y los tomo en cuenta también mucho. También quiero pedirles de favor que vayan a formar parte de la comunidad de Betty, de Cometa Crochet en Facebook. En Cometa Crochet en Facebook estaremos en un contacto más directo y ustedes podrán enviarme fotografías de sus proyectos terminados. Estoy feliz de ver muchas nezucos hermosísimas. Les están quedando maravillosas y eso me tiene a mí muy feliz. Así es que vayan a formar parte de esa comunidad en Facebook. En la cajita de descripciones les dejo el link. Pues comenzamos. Miren, vamos a comenzar con la realización de la cabeza de Tanjiro. Aquí ya avancé para que vean más o menos cómo va quedando. De todas maneras les voy a ir diciendo paso a paso cómo realizarlo. Normalmente de este lado donde les estoy mostrando ahora dejo las instrucciones en inglés. Si quieren seguirlas también se pueden apoyar en ellas, aunque están en inglés. Son muy fáciles de entender ya que llevan una secuencia lógica y no será difícil para ustedes seguir esa secuencia, pero de todas maneras no se preocupen, yo les voy a decir paso a paso cómo la van a elaborar. Con hebra de color carne vamos a comenzar haciendo un anillo mágico de 6 puntos en la vuelta número 1. Vuelta 2, 6 aumentos terminando la vuelta con 12 puntos. Vuelta 3, un punto bajo, un aumento terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Vuelta 4, 2 puntos bajos, un aumento terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Vuelta 5, 3 puntos bajos, un aumento terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Vuelta 6, 4 puntos bajos, un aumento terminando la vuelta con 36 puntos bajos. Vuelta 7, 5 puntos bajos, un aumento terminando la vuelta con 42 puntos bajos. Vuelta 8, 6 puntos bajos, un aumento terminando la vuelta con 48 puntos bajos. Vuelta 9, 7 puntos bajos, un aumento terminando la vuelta con 54 puntos bajos. Vuelta 10, 8 puntos bajos, un aumento terminando la vuelta con 60 puntos bajos. Vuelta 11, 9 puntos bajos, un aumento terminando la vuelta con 66 puntos bajos. Y de las vueltas 12 a la 20 vamos a hacer un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 20 con 66 puntos bajos. Repito, si tienen alguna duda pueden guiarse por las instrucciones que aquí les dejo. Miren, y les debe de quedar algo similar a lo que están viendo en la imagen. Así es que vamos avanzando y ahorita les explico qué más sigue. Muy bien, miren, aquí ya coloqué los ojitos, son ojos de seguridad del número 10. Lo que vamos a hacer es contar a partir del anillo mágico. Vamos a contar hasta la vuelta 15. Los ojitos van a ir colocados entre las vueltas 15 y 16 con una separación de 10 puntos. Muy bien, repito, los ojitos son del número 10. Ustedes si quieren los ojos más grandes o más chicos, bueno, ya es a su elección. Yo sugiero que sean del número 10 para que queden como la muestra que yo les hice.
Ya coloqué los ojos, pero bueno, miren, aquí ya por ahí tengo otros ojos. Lo único que tienen que hacer es, una vez que decidieron en dónde va a ir el ojito, contaron las vueltas 15 y 16. Entre las vueltas 15 y 16 introducen en uno de los puntos y después van a colocar el seguro. Así, miren. Lo aprietan hasta que quede bien pegadito a nuestro tejido. Y así es como va quedando, vean. Recuerden, van a contar desde el anillo mágico 15 vueltas y los ojitos van a ir entre las vueltas 15 y 16. Muy bien, voy a comenzar a hacer las disminuciones, voy a realizar todo eso para que vean cómo va a quedar y les voy diciendo cómo las hice. Miren, aquí ya las hice, vean cómo va a quedar la cabecita, muy redonda, muy redondita. Muy bien, miren, vamos, si recuerdan, nosotros nos quedamos en la vuelta 20. Vamos a hacer en la vuelta número 21 9 puntos bajos, una disminución terminando la vuelta con 60 puntos bajos. Vuelta 22, 8 puntos bajos, una disminución terminando la vuelta con 54 puntos bajos. Vuelta 23, 7 puntos bajos, una disminución terminando la vuelta con 48 puntos bajos. Vuelta 24, 7 puntos bajos, perdón, 6 puntos bajos, una disminución terminando la vuelta con 42 puntos bajos. Vuelta 25, 5 puntos bajos, una disminución terminando la vuelta con 36 puntos bajos. Vuelta 26, 4 puntos bajos, una disminución terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Vuelta 27, 3 puntos bajos, una disminución terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Vuelta 28, 2 puntos bajos, una disminución terminando la vuelta con 18 puntos bajos. En la vuelta 29 lo que vamos a hacer son 9 disminuciones continuas. Vamos a terminar la vuelta con 9 puntos bajos. Recuerden ir rellenando conforme van avanzando para que no les cueste trabajo después, porque el orificio queda muy pequeño. Al final van a hacer un punto deslizado y dejan hebra larga, porque con esa hebra vamos a coser después el cuerpo. Vamos a realizar los detalles del rostro. Miren, aquí ya ensarté una aguja lanera con hebra de color blanco. Lo que vamos a hacer es el detalle de color blanco que lleva en la parte de abajo de los ojos. En cualquier punto de la cabecita vamos a introducir la hebra y vamos a salir en un punto que esté justo al lado del ojito. Traten de ubicar más o menos la mitad del ojo y por ahí van a salir. Pegadito al ojo, lo más pegadito que les sea posible, y calculen la mitad. Miren, allí voy a entrar yo. Muy bien, jalan y dejan un pedacito de hebra aquí arriba, ya que esa hebra nos va a servir más adelante para hacer un nudo. Entramos justo en el lado opuesto del ojito, miren, aquí pegadito al ojo del otro lado. Por ahí vamos a meter la aguja y luego nos trasladamos hacia abajo. En algún puntito aquí pegadito del ojo abajo, ahí miren, aquí vamos a salir. Vean por dónde entra la aguja. Vean cómo entra como en medio de este arito que se formó. Ahí, miren, se formó esta especie de arito. Por ahí vamos a introducir la aguja y vamos a jalar lo suficiente para que se forme aquí como un círculo, una media luna, pero no tanto como para que se llegue a deformar y que quede como pico. Vamos a tratar de jalar lo suficiente hasta que quede en círculo. Por allí mismo vamos a volver a entrar y nos vamos a trasladar al otro ojo. Y en el otro ojo vamos a hacer lo mismo, miren. Aquí salí en la parte lateral del ojo. Lo mismo que hice en el otro, me voy a jalar con mucho cuidado para que se forme muy bien el circulito. Ya nada más le doy forma con la aguja lanera y listo. Ahí está. Miren, aquí, bueno, a mí así ya me gustó. Ustedes háganlo como a ustedes más les guste. Miren, aquí entro del otro lado exactamente. Voy a salir por abajo y vamos a hacer lo mismo en algún puntito aquí de abajo.
aquí salimos, vean. Y vamos nuevamente a formar esa especie de círculo. Miren, aquí ya quedó. Voy a salir allí mismo. Miren, como que me paso sobre esa hebra. Y por allí mismo salgo hacia arriba. Donde comencé inicialmente, por allí mismo voy a salir. Voy a observar que haya quedado tal y como yo quiero. Quedó muy bien. Muy bien. Y ahora voy aquí a hacer unos 2 nuditos ya para perder esta hebra que me quedó arriba. Aquí va un nudo. Uno más. Aprieto fuerte, fuerte. Voy a cortar las hebras que me sobraron. Y con la cabecita de la aguja vamos a perder hacia adentro las hebritas que quedaron aquí. Aquí va a llevar como una especie de peluquita. Si quieren dejar esas hebras no hay problema. Pero bueno, yo prefiero la verdad perderlas. Y ahí las vamos metiendo, miren. No cuesta ningún trabajo. Ahí quedó. ¿Ven? Y así quedó el primer detalle de la carita de Tanjiro. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a enhebrar nuestra aguja de color negro. Siempre me cuesta trabajo ensartar mi aguja, amigas. ¿A ustedes no? Y luego mi dedo, ¿cómo me lo corté, amigas? Ay, bueno, ya se va cerrando la herida, que sí estuvo algo profundo. Muy bien, ya ensarté mi aguja en color negro. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a volver a entrar por cualquier punto de aquí arriba. Miren. Van a ubicarse para sacarlo. Si quieren poner alfileres, está muy bien. Vean aquí en esta fila, en esta vuelta donde terminan los ojos. Por ahí voy a salir. Es una vueltita arriba, miren. De aquí donde termina el ojo, me subí un punto. Una vuelta, pues. Una vuelta hacia arriba. Aquí arriba nuevamente voy a dejar una hebra lo suficiente para que después pueda yo atar. Y miren, vamos a contar 4 puntos hacia la izquierda. Es importante, ustedes pueden ponerlos como quieran, pero es importante para lograr la expresión que hagan como yo les estoy diciendo. Miren, aquí ya conté 4 puntos y me subo una fila hacia arriba. Conté 4 puntos a la izquierda y me subí una fila. Y ahora voy a regresarme a la fila, pero con separación de 2 puntos, vean. Volví a la fila inicial donde empecé, pero con separación de 2 puntos. Esto va a hacer que dé el ojo la expresión que yo quiero. Vamos a hacer lo mismo de este lado del ojito. Aquí termina el ojo. Vean, en este punto termina. Bueno, yo me voy a subir un punto hacia arriba. Muy bien. Muy bien, amigas. Si ustedes quieren, para no se pierdan, pueden colocar un alfiler. Miren, aquí termina el ojo. Me subo un puntito hacia arriba y pongo el alfiler. Y así ya no me voy a perder. Ya sé exactamente dónde va. Si ustedes quieren desde el inicio poner alfileres en cada uno de los puntos donde van a ir pasando la aguja, está bien. Y así se van más a la segura de que les va a quedar igualito. Pero miren, ¿saben qué? Se me estaba olvidando. Vamos a hacer esto, vean, miren. Aquí ya queda formada la ceja. Pero yo quiero esta parte de la ceja engrosarla un poquito. Entonces voy a volver a pasar por ahí, vean. Entonces, ahora sí, de aquí donde está la aguja en este momento, me voy a pasar hasta mi marca. Ahora sí me paso hasta acá. Miren. Ahí donde tenía el alfiler, ahí voy a salir y esta parte de la ceja de Tanjiro ya se engrosó un poquito porque le di 2 pasadas. A mí así me gustó, amigas. ¿Ven? Entonces ahora hacia la derecha vamos a contar 4 puntitos y nos subimos una vuelta. Ahora hacia la derecha vamos a contar otros 2 puntos. Miren, y me bajo la misma vuelta que me había subido.
Si necesitan pausar el video cuantas veces sea necesario, adelante, ¿eh? Miren, y aquí ya me paso de este lado. Allí quedó. Entonces voy a volver a entrar aquí para que termine de formarse la ceja y voy a entrar aquí en el inicio de esta ceja para hacerle otra pasada y quede más gruesa. Vuelvo a entrar aquí y salgo ahora sí arriba donde empecé, donde inicialmente introduje la hebra en color negro. Exactamente en el mismo punto ahí voy a salir. Ya quedó la cejita también bien marcadita, tanto la primera como la segunda. Vean, y así es como queda. Nada más acomódenlo, denle algunos detallitos que ustedes sientan que le haga falta. Siempre les digo, lo bueno del trabajo que nosotros hacemos es que si no nos convence a la primera, pues lo volvemos a hacer y lo volvemos a hacer cuantas veces sea necesario. Yo siento que así ya quedó. De todas maneras voy a seguir observando y si algo no me gusta, pues lo puedo corregir. No pasa nada. Miren, aquí ya hice 2 nudos y voy a perder igualito como hice hace un ratito con la hebra de color blanco. También les dije, si quieren dejarlo así, esto se va a perder más adelante que pongamos la peluquita. Pero yo sí prefiero perderlos ahí, pero no me gusta estar viendo esos hilos ahí. Y ya quedó, vean. Ya quedó muy bonito. Vamos ahora a colocarle la nariz. Muy bien, traten de ubicar el centro de la carita. Y miren, aquí es donde terminan los ojos. Se bajan una vuelta. De donde terminan los ojitos, ubican bien el centro y se bajan una vuelta. Vamos a entrar otra vez en cualquier punto de aquí arriba. Y una vez que ubicaron dónde quieren poner la nariz, repito, si quieren poner alfileres, está muy bien. Miren, aquí terminan los ojos, se bajan una vuelta. Jalan, otra vez dejamos hebrita aquí arriba y vamos a contar 3 puntos hacia la derecha y de este tamaño va a quedar la naricita de Tanjiro. Aquí va una vuelta, esta va a ser tan gruesa como ustedes quieran hacerla. Aquí va otra más. Una más. Amigas, tan gruesa como ustedes quieran, ¿eh? Traten de ir acomodando conforme van dando sus puntaditas. Miren. Ahí está. Estoy con un trabajo de Cometa Crochet y tengo brillitos en las manos. Miren, aquí ya quedó como yo quería que quedara. Entonces me voy a salir arriba donde inicié. Ya nada más voy a anudar aquí arriba. Fuerte para que no se vaya a zafar. Y como hicimos en las ocasiones anteriores, vamos a perder. Cortamos los hilitos que nos sobran. Y vamos a perder la hebra hacia dentro de la cabecita. Muy bien. Muy bien. Ahí está. Ya quedó, amigas. Vamos nada más a acomodar aquí los hilitos. Que se vea lo mejor posible la naricita de Tanjiro. Y bueno, acomoden bien. Y más o menos esto es lo que les tiene que quedar. Vamos a seguir. Muy bien, pues así es como nos va quedando, amiga. Se le va viendo forma. Miren, lo que van a hacer para articular la cabeza de Tanjiro va a ser ahuecar de esta manera. Con las tijeras, con mucho cuidado, vamos a hacer un hueco. Primero con las tijeras. Y luego ya, miren, un hueco debe de llegar hasta la barriga, a la altura de la barriga de Tanjiro, que entre muy bien. Vamos a articular con una barra de silicona, así es que debe de entrar lo más que se pueda, por lo menos hasta la barriga. Miren, ya primero fue con las tijeras, luego con un crochet delgado, ahora con un crochet más grueso. Lo mismo voy a hacer aquí en la cabeza.
con mucho cuidado para que no se vaya a romper la labor que hicimos. Despacio y con cuidado vamos a meter las tijeras de esta forma y vamos a ahuecar. Ya que ahuecamos un poco, vamos a ayudarnos con un crochet delgado, hacemos un espacio más grande, otro crochet un poquito más grueso y ya quedó. Y así vamos a colocar, vean. Ahí está. Miren, nuestra barra de silicón debe de llegar más o menos a la barriga de Tanjiro para que quede bien colocadito. Aquí en la cabeza debe de llegar al menos a las cejas. Yo digo que lo más arriba que sea posible, al menos a las cejas, pero lo más arriba que sea posible, mejor. Muy bien, aquí una vez que ya, miren, el cuellito de nuestro muñequito es delgado, apenas si cabe la barra de silicón, pero pues mejor, eso es mejor, así no se va a mover. Muy bien, entonces vamos a introducir la barra de silicón en la cabecita de Tanjiro lo más que se pueda, repito, en el cuerpo le debe llegar hasta la barriga. Y aquí lo vamos a meter, miren. No debe ser ya ninguna dificultad, puesto que ya nosotros lo ahuecamos antes. Ahí va. Creo que era más fácil meter primero al cuerpo. Les digo, es a lo mejor un poco dificultoso, pero no importa, ¿eh? Yo siento que eso es mejor porque así no se va a mover tanto. Vean. Y vamos a colocar de esta, miren, si ustedes quieren poner un palito de madera, una palita, un palito de estos de la paleta payaso, bueno, esos son delgados, pueden poner hasta 2 o hasta 3, los que les quepan, pues mejor, un pedacito de alambre bien forradito para que no vaya a haber un accidente después. Miren, aquí entró muy bien, entró. Vean hasta dónde entró. Si pueden ustedes, si pueden que entre más, mejor, con esto es suficiente, pero si creen ustedes que necesitan que entre más, o sea, de preferencia que entre un poquito más, pero miren, aquí ya quedó. Ahí está, sin ningún problema. Vamos a colocar ahora la cabecita. ¿Ven? Ahí está ya entró, ¿ven? Ahorita nada más cuando la cosamos ya va a quedar perfectamente ubicada. Así es como va a quedar la cabecita. Repito, si ustedes prefieren usar un palito de madera o un palito de paleta payaso o algo así, está muy bien. Lo que van a hacer una vez que tienen la cabecita ubicada perfectamente viendo hacia adelante, amigas, aquí vamos a hacer un detalle más adelante. Ubican la cabecita viendo perfectamente hacia adelante. Ustedes visualmente, cuando están viendo perfectamente, ustedes visualmente van a ver en dónde cae la hebra que dejamos en la cabeza. Miren, está viendo muy bien hacia adelante mi Tanjiro. Entonces yo estoy viendo así, no vaya a quedar la cabeza chueca viendo para un lado, para el otro. Tiene que quedar perfectamente viendo hacia adelante. Y ya que la coloqué, yo veo que la hebra cae en este punto, vean. Aquí en este puntito, ¿ven la hebra aquí? Yo la veo que cae en este punto. Una vez que ya mi Tanjiro ve hacia el frente, vean. Pues mi hebra está cayendo en este punto, ¿ven? Entonces ahí voy a introducir mi aguja. Y a partir de ahí voy a empezar a dar puntadas. Una puntada en el cuerpo y una en la cabeza. Procuren, de ser posible, hacerlo como están viendo en la imagen, en la cabeza de adentro hacia afuera y en el cuello de afuera hacia adentro, vean. Eso va a ayudar a que no se note tanto las puntadas que ustedes están dando. Y así tiene que ser una puntadita en la cabeza y una puntadita en el cuerpo. Así, amigas, una y una. Nos vamos a ir yendo de esta manera
hasta finalizar, hasta coser toda la cabeza de Tanjiro. Muy bien. Voy a seguir cosiendo y seguimos. Miren, ya quedó. Aquí ya quedó perfectamente cosida. Ya nada más al final voy a buscar aquí un puntito en el que pueda yo hacer un nudo. Por aquí voy a ver dónde quedaría muy bien un nudo. Aquí vean. Voy a hacer un nudito de esta forma. Aprietan fuerte, 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 fuerte y nos vamos a meter hacia la cabeza para perder la hebrita. Vean, así. Volvemos a entrar y perdemos por otro punto. Todas las veces que ustedes crean necesarias. Para mí ya está bien, ya aquí. Cortamos y es así como quedó ya nuestro cuerpo con cabeza. Así es que ya vamos avanzando. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven, amigas? Nos faltan algunos detalles que vamos a seguir haciendo más adelante, pero miren, así va quedando. Amigas, vamos a hacer las orejas de Tanjiro. Se hacen bien fácil las orejas. Nada más van a hacer un anillo mágico de 6 puntos y listo. Eso es todo para que tengan ustedes las orejitas de Tanjiro. Aprietan bien el anillo mágico para cerrar. Al final de los 6 puntos van a hacer una cadenita solamente para reforzar que no se les deshaga. Aprietan bien y van a dejar hebra larga suficiente para amarrar a una aguja lanera. Anillo mágico de 6 puntos y lista la orejita. Muy bien, vamos a coser la cabeza al cuerpo. Déjenme hacer lo más difícil de todo, que es ensartar la aguja. Bueno, no saben el trabajo no me cuesta. Muy bien, ahí está. Ya una vez que tenemos la orejita, miren, aquí yo ya hice una, ya la coloqué. Van a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Miren, ¿ven? Y la vamos a colocar de la orejita. Miren, aquí también conté 6 puntos, ¿ven? Y vamos a colocarla otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. Quedaron perfectamente ubicadas las dos a la misma altura. Lo que vamos a hacer es esa orejita la vamos a colocar como que a la altura de los ojos. De donde abajo termina el ojo, hacia arriba va a ir la oreja, vean. Ubiquen el punto en el que termina el ojito. Vean aquí. Aquí ven, en de ahí hacia arriba, miren, de aquí para arriba. Así va a ir la orejita. Aquí ya vimos dónde va. Si ustedes quieren allí poner también un alfiler en la oreja para que no se les mueva. Pero bueno, miren, ya vimos que aquí va. Lo que vamos a hacer es, vamos a hacer puntaditas, ¿vieron? Aquí la hice de adelante, de arriba hacia abajo, y aquí voy a colocar la orejita. Entonces voy a atravesar la orejita de esta forma y en la vuelta de abajo voy a volver a hacer otra puntadita, ¿sí? Vean la imagen, es muy clara la imagen para ver lo que tenemos que hacer. ¿Ven? Así. Ya se está acomodando la orejita. Vamos a volver a atravesar la orejita ya un poquitín más abajo. Pobre Tanjiro, pobre de sus orejas. Y vamos en la vueltecita de abajo vamos a hacer otra puntadita y miren. Ahí ya quedó bien ubicada la orejita. Acomoden bien, que no se vean esas puntadas por allí. De todas maneras eso se va a cubrir más adelante con un cabellito, pero pues mientras mejor quede, mejor. Aquí ya nada más van a hacer un nudito o 2 nuditos bien fuertes. Y vamos a, como siempre, esas hebritas a perderlas hacia la parte interna del cuerpo de Tanjiro. Déjenme quitar un poquito más de hebra que quedó muy muy larga. Y ya nada más metemos las hebritas de esta forma y así vamos a coser las 2 orejas.
Estas hebritas a veces se pierden a la primera y a veces se tarda uno más. Pero bueno, es importante la limpieza en el trabajo que hacemos, así es que vamos perdiendo las hebritas. Aquí va a ir un cabellito de Tanjiro, así es que de todas maneras no se va a notar. Tanto adelante como atrás, Tanjiro lleva un cabellito, así es que esto ni siquiera se va a notar, amigas. Miren, ya terminé de perder la hebrita. Y ya quedó la otra orejita. Ahorita se ve bien orejón, pero ya con el peinado se va a ver muy bien. Miren, quería comentarles, les dije que ya había grabado el cabello, pero pues no me fue posible, así es que más adelante vamos a ver cómo terminamos. Pero lo que quería comentarles antes de terminar es que la cabecita había quedado muy floja. No me gustó para nada cómo se veía muy floja con la barra de silicón, ¿no? No está mal, no se ve mal, pero bueno, a mí no me gustaba, como que tenía mucho movimiento la cabecita y la verdad a mí eso no me convencía. Déjenme, voy a quitar esta hebrita de hilo que tiene aquí. Muy bien, entonces les sigo explicando lo que yo hice para solucionar ese problema. La barra de silicón es como flexible. Y repito, no me gustó que tenía cierto movimiento la cabeza de Tanjiro y no me gustó. Miren, ahorita ya está súper firme y les voy a contar qué fue lo que hice para solucionar ese problema. Miren, aquí en mi casa tenía yo unas brochetas, palitos para brochetas. Entonces fui y tomé un palito de brocheta. Es muy delgadito ese palito. Y lo coloqué aquí adentro en el cuellito de Tanjiro. Así como lo ven ya terminado, así fue como lo metí. Entonces quiero que ahorita les voy a explicar exactamente qué fue lo que yo hice, por si les pasa lo mismo no tengan ningún problema. Si quieren desde un inicio mejor colocar una madera, el palito de una paleta, algo así es mejor para que no eviten que se les mueva como me pasó a mí. Les repito, yo lo que hice para solucionar ese problema que tuve, amigas, vean cómo se ve ahora sí ya bien firme la cabecita de Tanjiro, ya no tengo problemas. Les digo que no estaba mal, pero bueno, no me convencía. Aquí adentro, en medio del anillo mágico, coloqué esta. Les digo, es una brocheta de estas así para la cocina. En la punta tiene un piquito así como que le sacaron punta. Lo único que hice fue meterlo. Miren. Como tiene punta en ese extremo, lo metí por aquí, lo metí hasta que llegué al cuellito. Entró sin problema, como que se fue guiando con el mismo, la misma barra de silicón. Entró sin problemas. Miren. Ya que vi que entró lo suficiente, lo único que hice fue romper el palito y con mis tijeras lo empujé. La verdad yo no lo veo peligroso, porque aparte de que lo terminé empujando, pues aquí quedó ya el cabello, la cabeza. Yo lo toco, ni siquiera se siente la maderita que le puse. Y la verdad es que estoy muy contenta, quedó mejor que antes. Y de todas maneras, miren, más adelante vamos a acomodar el cabello de esta forma y eso va a servir para reforzar aún más. Pero créanme, estoy muy contenta. Alguien vio los videos de Bob Ross que decía los accidentes felices, pues eso me pasó a mí hoy, un accidente feliz. Porque yo siento que con la barra de silicón más el palito de madera quedó súper reforzada su cabecita. Y ya me gusta mucho, vean, perdón, ya me gusta mucho, ya quedó muy firme, ya no se mueve para nada, está muy bien. Así es que bueno, si quieren antes de articular, antes de poner la cabecita, pueden de una vez poner en lugar de la barra de silicón una maderita más gruesa, o unas 2 o 3 como esta que están viendo en la imagen, unas 2 o 3, nada más las pegan con cinta y listo. Con esa pueden articular la cabecita sin ningún problema. Si le colocan unas 3 o 4 bien reforzadas, no creo que se rompan con nada. Muy bien, pues vamos a dejar para el siguiente video la cicatriz y los detalles de la ropa, el abrigo, en fin, vamos a ver qué tanto avanzamos. Cuídense mucho y bye.